Antes de continuar con esta emocionante historia, suscríbete al canal para no perderte ninguna de las narraciones que tocan el corazón y nos hacen reflexionar sobre el verdadero valor de la vida. Ahora sí, respira hondo y sumérgete en el viaje de hoy. Era una noche fría de marzo en Madrid, con el viento cortando las aceras de la estación de Atocha como pequeñas cuchillas invisibles. El cielo nublado susurraba lluvia y los pasos apresurados de los transeúntes resonaban bajo los arcos de concreto, cada uno intentando escapar de la humedad que se avecinaba. Pero no todos podían correr hacia un hogar cálido. Allí, apoyado cerca de una columna de piedra, Mateo, con los brazos envolviendo a sus dos pequeños hijos, hacía lo imposible por mantenerlos abrigados. Usaba una manta rota que había encontrado tirada detrás de un mercado, y el abrigo que cubría a su hija, Lucía, era el mismo que él usaba años atrás, cuando aún trabajaba como ayudante en una pequeña panadería. A su lado, el pequeño Tomás, de apenas 4 años, dormía con la cabeza apoyada en sus piernas, el rostro sucio de polvo y frío, pero aún así sereno. Lucía, la mayor, con 7 años, intentaba mantenerse despierta, vigilando a su padre con una mirada que ya no parecía la de una niña. Había algo en esos ojos, una fuerza silenciosa, una madurez precoz, que solo quienes conocen el hambre y el abandono pueden cargar. Mateo miraba a los dos, y en silencio rezaba para que esa fuera la última noche en la calle. Lo que nadie sabía era que, a pocos metros de allí, en ese mismo instante, alguien lloraba en silencio dentro de un coche estacionado discretamente en una calle lateral. Era Carmen Rivas, una mujer que durante años fue sinónimo de riqueza, lujo e influencia en los círculos empresariales de Barcelona, pero que ahora, por primera vez en décadas, no sabía dónde dormir esa noche. Su fortuna se había evaporado en menos de un año. De un ático con vista al mar en Pedralbes, Carmen ahora se encontraba sola, arruinada, conduciendo un coche prestado. Un modesto hatchback blanco que ni siquiera le pertenecía. El silencio que llenaba el interior del vehículo contrastaba con el bullicio del mundo exterior, pero el caos dentro de ella era mucho mayor que el ruido de la ciudad. Sostenía el móvil entre las manos, con la pantalla aún abierta en el último mensaje de su abogado. Carmen, el banco ha congelado todos tus activos. El piso ya está a nombre de la entidad. Te recomiendo mantenerte alejada de los medios por un tiempo. Cerró los ojos y apoyó la frente en el volante. Por primera vez, sintió que el mundo realmente giraba al revés. Siempre lo tuvo todo: eventos sociales, invitaciones exclusivas, campañas publicitarias de sus marcas de moda, la prensa llamándola el rostro del lujo español. Pero ahora todo se había desvanecido, y lo más irónico, nadie siquiera le ofreció ayuda. Los mismos que la adulaban en las fiestas desaparecieron como humo al primer signo de crisis. En el reflejo del cristal, Carmen vio su propio rostro. El maquillaje corrido, los ojos hinchados, el cabello recogido con prisa. Ya no se reconocía. Sin saber dónde pasar la noche, pensó en dormir allí mismo, en el coche. Pero al mirar por la ventana, algo la desconcertó. Allí estaban ellos, ese hombre y los 2 niños, encogidos en la entrada de la estación. Una escena casi cinematográfica, pero cruelmente real. Intentó desviar la mirada. Después de todo, no era su responsabilidad. Pero algo en su corazón se lo impidió. Están ahí con niños pequeños, en el frío, y yo aquí dentro de un coche. Incluso arruinada, sigo teniendo más que ellos, murmuró para sí misma. Y entonces ocurrió algo que ni ella misma esperaba. Abrió la puerta del coche, respiró hondo y caminó hacia ellos. Mateo se encogió de inmediato, atrayendo a sus hijos hacia sí, como un escudo protector. «Buenas noches», dijo Carmen con voz suave, pero cargada de duda. Lucía fue la primera en levantar la mirada. Mateo, con cautela, respondió: «Buenas noches, señora».
¿Podemos ayudarla en algo? La pregunta sorprendió a Carmen. Él, claramente en situación vulnerable, aún ofrecía ayuda. Tragó saliva. En realidad, quería saber si ustedes necesitan algo. ¿Mantas? ¿Comida? Mateo dudó, desconfiado. No era común que alguien se acercara con amabilidad, y mucho menos una mujer bien vestida, aunque visiblemente abatida. Ya estamos acostumbrados, señora, pero gracias. Carmen respiró hondo. No estoy aquí por caridad. No soy mejor que ustedes. Tal vez esté incluso peor. Solo pensé que, bueno, tal vez podríamos compartir un poco de calor esta noche, en el coche. Hace demasiado frío para estos niños. Lucía apretó el brazo de su padre. Tomás, aún dormido, soltó un gemido por el frío. Mateo aún dudó, pero la preocupación por sus hijos fue más fuerte que cualquier orgullo. Está bien. Si de verdad no le molesta, sí me importa, respondió Carmen, y por eso estoy aquí. Fueron solo unos pasos hasta el coche, pero esos segundos parecieron eternos. Carmen abrió las puertas traseras y acomodó a los niños con cuidado. Mateo se sentó en el asiento del copiloto, desconcertado. Era la primera vez, en semanas, que veía a sus hijos calientes. Aquello lo conmovió profundamente. Carmen encendió la calefacción y guardó silencio. Por un instante nadie dijo nada, solo el suave zumbido del motor y la respiración tranquila de los niños llenaban el espacio. «Me llamo Carmen», dijo finalmente. «Mateo, un placer». «No sé qué me pasó», confesó ella. «Solo sentí que no podía irme sin hacer algo». Mateo sonrió, tímido. «Quizás el universo está tratando de equilibrar las cosas. Hoy fue el peor día de mi vida, pero ahora mis hijos duermen calientes». Carmen desvió la mirada, intentando ocultar las lágrimas. Aquello dolía más que cualquier quiebra. Darse cuenta de que, incluso en la miseria, había personas con corazones más generosos que los que conoció en la cima de la sociedad. Ella no lo sabía, pero esa noche su corazón empezaba a cambiar. Y el de Mateo también. Ambos estaban rotos, pero la vida estaba a punto de enseñarles que las mayores reconstrucciones ocurren entre los escombros de lo inesperado. Si has llegado hasta aquí, prepárate. La verdadera historia de Carmen y Mateo apenas comienza. En el próximo capítulo conoceremos el pasado de la mujer que lo perdió todo y del hombre que nunca tuvo nada más que el amor por sus hijos. ¿Quieres seguir este emocionante viaje? Entonces no te pierdas la próxima parte. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte esta historia con quien cree en el poder de la empatía y las segundas oportunidades. El silencio de la madrugada envolvía la pequeña estación de tren como un manto frío. Carmen permanecía de pie, aún aturdida por la intensidad de lo que había presenciado. La imagen de aquel hombre, durmiendo bajo una manta rota, con sus dos hijos acurrucados a su lado, se había instalado en su mente con una fuerza casi inexplicable. Aquella escena tenía algo más profundo. No era solo la miseria evidente ante sus ojos, era algo en el semblante de Diego. Un silencio resignado, un orgullo herido que incluso en la pobreza se negaba a suplicar. Aquello la intrigaba. Mientras regresaba al pequeño apartamento alquilado que había conseguido deprisa tras la bancarrota, Carmen sentía un peso en el pecho. La vida le había dado tanto, y ahora parecía querer enseñarle una nueva manera de ver el mundo. Esa noche apenas pudo dormir. El rostro de los niños, la expresión de Diego, todo le venía en flashes, como si el destino insistiera en mantenerla atada a esa escena. A la mañana siguiente, la ciudad despertó con el cielo encapotado, como si el clima reflejara lo que se movía dentro de ella. Carmen, sentada en la pequeña cocina, tomaba su café mientras su mente vagaba. Ya no era la misma mujer de semanas atrás. La bancarrota no solo había golpeado su cuenta bancaria, había destrozado su ego, su identidad, sus cimientos. Flashback.
Hacía algunos meses, Carmen descendía las lujosas escaleras de su antigua mansión en Sevilla, vestida con un conjunto blanco de lino y unos pendientes de oro que brillaban con la luz del sol. Sus empleados la saludaban con respeto. Su presencia era imponente. Tenía reuniones con inversionistas, fiestas benéficas, viajes a Madrid y Barcelona, todo a su disposición. La caída, por lo tanto, no fue solo financiera, fue existencial. Pero algo en Diego aquella noche había provocado en ella algo que ni siquiera los años de lujo habían logrado despertar. Una inquietud genuina en el corazón. Un llamado. Al día siguiente, Carmen regresó a la estación. Quería saber si había sido solo un encuentro fugaz o si aquel hombre seguía allí. Y sí, allí estaba, sentado en un banco, con sus hijos al lado, compartiendo un trozo de pan seco, sonriendo discretamente mientras la niña le mostraba un dibujo hecho con carbón sobre un pedazo de cartón. Carmen se acercó despacio, con cierta timidez. No quería parecer invasiva ni causar incomodidad, pero al ver los ojos de la niña iluminarse al reconocerla, sintió que tal vez sería bienvenida allí. «Hola», dijo con una sonrisa tímida, levantando ligeramente la mano. Diego alzó la vista. Sorprendido pero no desconfiado, solo curioso. «Hola», respondió amablemente. «No esperaba verla aquí otra vez. Yo tampoco lo esperaba, pero no pude dejar de pensar en ustedes». Las palabras salieron con sinceridad, y eso rompió el primer muro entre ellos. Diego ofreció un espacio libre en el banco. Carmen se sentó. Los niños se acercaron, aún con cautela, pero atraídos por la presencia amable de aquella mujer extraña. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó él. «Carmen. ¿Y el tuyo?». «Diego». «Ella es Lucía y él es Tomás». Carmen sonrió a ambos. Lucía le devolvió la sonrisa. Tomás se mantuvo callado, observando con sus ojos grandes y serios. «¿Puedo preguntar cómo llegaron a esto?». Diego vaciló. Su mirada se perdió por un momento, como si se sumergiera en recuerdos difíciles. «Mi esposa murió hace 2 años. Cáncer. Dejé el trabajo para cuidarla. Cuando se fue, lo perdí todo. La casa, las pertenencias, los amigos. Solo me quedaron ellos». Hizo un gesto con la cabeza hacia los niños. «Y eso me basta, pero no siempre es fácil». Carmen sintió un nudo en el pecho. No había lamentos en sus palabras. Solo hechos, duros y secos, pero también había amor, un amor inquebrantable por sus hijos. «Yo también lo perdí todo», confesó ella, casi en un susurro. «Pero creo que mi pérdida fue diferente. Perdí un mundo que quizá nunca fue realmente mío». Diego la miró con más atención. Por primera vez, sus ojos se cruzaron con profundidad. Había una conexión silenciosa allí, algo más allá de la compasión. En los días siguientes, Carmen empezó a visitar con frecuencia a Diego y a los niños. Llevaba pan, ropa, historias. No lo hacía por caridad, lo hacía por un sincero deseo de estar allí. La relación se volvió menos formal, las sonrisas eran más ligeras, las miradas más largas. Lucía la abrazaba al verla. Tomás empezó a confiar en ella, incluso a jugar discretamente. Un día, Carmen llevó una manta nueva. Al entregársela, Diego vaciló. «No quiero que pienses que estoy aceptando limosnas. No es una limosna, es cuidado». Lo miró con firmeza. «Y todos necesitamos eso de vez en cuando». Diego asintió en silencio. Había orgullo en él, sí, pero también gratitud. Ese día, Carmen comenzó a sentir algo diferente. No era solo empatía, era algo más profundo, un sentimiento que se confundía entre admiración y ternura, y eso la asustaba. ¿Cómo podía una mujer que había vivido rodeada de lujo estar enamorándose de un hombre sin techo? Pero el corazón no entiende de jerarquías, solo siente. Cada día, la conexión se volvía más intensa. Carmen ya no pensaba en inversiones ni reuniones.
Su mundo giraba en torno a las pequeñas historias de Lucía, las preguntas curiosas de Tomás, las conversaciones tranquilas con Diego al atardecer, hasta que una tarde silenciosa, mientras el sol doraba los rieles de la estación, Diego preguntó: ¿por qué vienes realmente aquí todos los días? Carmen tardó en responder. Miró al cielo, luego a él, y dijo: porque aquí me siento viva otra vez. Fue la primera vez que ambos reconocieron en silencio lo que estaban haciendo entre ellos. Un sentimiento puro, lejos de los reflectores del lujo, pero cargado de verdad. Y en ese silencio compartido, todo parecía tener sentido. En los días que siguieron, Carmen y Diego construyeron una rutina silenciosa hecha de pequeños encuentros, conversaciones sin pretensiones y gestos simples que decían mucho más que las palabras. La presencia de ella se había vuelto familiar, casi esencial. Lucía la esperaba con nuevos dibujos, Tomás con un tímido saludo y Diego con una sonrisa contenida pero sincera. Carmen no hablaba de su vida anterior, ni Diego preguntaba. Era como si hubieran hecho inconscientemente un pacto de presente. Allí, en ese banco de la estación, no importaba quiénes habían sido, sino quiénes eran ahora. Y eso los liberaba. Una mañana, Carmen llevó algo especial, una pequeña radio portátil. Sintonizó una emisora que transmitía música clásica suave. Lucía bailó torpemente y Tomás aplaudía al ritmo. Diego rió, una risa verdadera, fuerte, que hizo que Carmen sonriera de una forma que hacía mucho tiempo no experimentaba. Nunca imaginé escuchar música aquí, comentó él. La vida siempre sorprende, respondió ella, mirándolo con ternura. Pero no todos veían con buenos ojos esa cercanía. Algunas personas en la estación murmuraban: esa mujer debe estar loca, decían. ¿Qué hace una dama como ella con un mendigo? Carmen escuchaba, pero no le importaba. Por primera vez sentía que hacía algo que era genuinamente suyo, sin buscar la aprobación de nadie.